Vos creés, antes de arrancar con la explicación del tema, ¿no? ¿Vos creés que son más las razones para entre protestantes y católicos estar unidos o son más las razones las que los separan? En lo central nosotros estamos unidos porque nosotros creemos en la fe de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Creemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Creemos en la unidad de la iglesia, creemos en la santidad de la iglesia y creemos en la vida eterna. Entonces, estas verdades que son troncales del querigma nos unen fuertemente en lazos de amistad, en lazos de hermandad y en lazos de amor y de verdad, por supuesto. La amistad siempre se da en la verdad. Así que yo considero que más son las cosas que nos unen que las que nos separan, aunque muchas cosas que nos separan no dejan de ser también importantes, por supuesto. Perfecto, buenísimo. Ahí, como les decía, voy a estar compartiendo a toda la gente que está conectada en vivo en el chat, como lo estoy haciendo ahora, el canal de Jonathan Ramos para que le peguen una suscribida, una me gusteada, una compartida y, bueno, nada, sigan todo el laburo que está haciendo. A ver, yo quiero aclarar de antemano para que no me digan, te comiste los mocos, porque así hablamos acá en Argentina, ¿no? Te comiste los mocos delante de Jonathan y vos sos una persona que no cree en la sola escritura. Yo no creo en la sola escritura. No creo, pero también estoy dispuesto a aprender. Y siempre sé que delante mío, cuando se para un crack como Johnny, seguramente voy a tener mucho que aprender. Así que, ¿qué te parece si arrancamos, Johnny? Me parece perfecto, amigo. ¿Por dónde querés que comencemos? Por donde usted diga, acá usted es el profesor, entonces la cátedra es suya. Bueno, mirá, antes que nada, decir que si nosotros tomamos lo que se entiende por sola escritura en el mundo evangélico promedio, esa noción de sola escritura es incorrecta. Es incorrecta. Es decir, si usted le pregunta al 99,9% de los pastores evangélicos qué es la sola escritura, la respuesta que dé el pastor es incorrecta y seguramente esa definición es mala y no es verdadera. Bien, en ese sentido, nosotros estamos mucho más cerca, los reformados, de la Dei Verbum, que es una nota conciliar, un documento conciliar del Concilio Vaticano II. ¿Y en qué sentido nosotros, los reformados, nos sentimos más cerca de la Dei Verbum que de las nociones populares que circulan en el mundo evangélico? Básicamente porque el mundo evangélico lo que se hizo pendularmente fue la negación de la tradición. Ok. La negación de la tradición, la negación de la historia de la iglesia. Por eso hay un libro muy famoso, vos lo debes conocer, de Justo González, un gran historiador de la iglesia, metodista, que se llama El retorno a la historia de la iglesia. Justamente él busca que nosotros los protestantes podamos rescatar la historia de la iglesia. Y bueno, ¿por qué es necesario rescatar la tradición y la historia de la iglesia? Por dos razones, Santi, dos razones que son importantes. Primera, porque es un acto de soberbia y de orgullo considerar que Dios estuvo ausente de su iglesia durante 2000 años de historia y que Dios se acordó de la iglesia cuando nació Lutero, cuando nació Calvino, cuando nació el pastor de tu iglesia. Es una arrogancia tremenda que no es concorde con el pensamiento cristiano, donde Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con lo cual sabemos que el auxilio de Cristo estuvo en la iglesia siempre. Y por otro lado, nosotros entendemos que no se puede edificar una tierra de justicia en una tierra de olvido, como dice el Salmo. Entonces, sí, Santi. Perdóname, tengo que hacerte una pregunta. Disculpame, no quiero interrumpirte más de la cuenta, ¿no? Pero Oh, dale, dale. haciendo esta mención, aclaración que haces, que me parece extraordinaria, más allá más allá de lo que yo puedo llegar a creer, digo, ¿no te resulta a veces un tanto molesto que muchos protestantes, evangélicos de cualquier tipo de denominación, lo único a lo que se dedican a leer es a autores post-reforma, que las únicas citas, que los únicos, algunas veces a personas que trabajan en redes sociales, las únicos posts y demás,
es del año 1500 en adelante. Y ahí vos decís, bueno, está bien, ojo, yo no estoy diciendo, eh, si no coincidís con ciertas ideas antes de la reforma, no estoy diciendo que compartas o cites cosas que no compartís. Pero digo, ¿no te resulta un tanto molesto diciendo, che, loco, a ver, ¿que acaso el cristianismo comienza a partir de la reforma? Porque parece ser que los únicos autores que los protestantes o los evangélicos, no digo todos, pero sí muchos, suelen leer son del 1500 en adelante. Es una apreciación mía. No, a ver, el 99% de los evangélicos no lee libros. Y cuando lee libros de hace 100 años para atrás, para adelante. Es decir, lee libros que les recomienda su pastor. Por ejemplo, la iglesia de Cash Luna lee libros que escribió Cash Luna, digamos. La iglesia del pastor Maldonado lee los libros que escribe Maldonado. Ahora, vos te preguntás, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabe un evangélico hoy cuántos se han convertido en una reunión? Viste que, por ejemplo, las famosas reuniones de Palau, vos la debes conocer, ¿no es cierto? Levantaban la Palau mano, ¿no? Y hace una ya predicación, te anotaban ahí como un levante la converso. mano, levante la mano, entonces hay una persona que va contando cuántos levantaron la mano. Ah, mirá, se convirtieron 120 personas en un público de 400. Ahora, vos decís, el método de conversión, el método para verificar la conversión que tuvo la iglesia fue ese de levantar la mano y pasar al frente, y vos te preguntás y vos decís, hace 200 años se utilizaba ese método, hace 500 se utilizaba, Wesley utilizó ese método, Calvino, Lutero, San Agustín, Santo Tomás. Bueno, básicamente ese método nace hace 100 años, pero hasta ese momento la iglesia nunca utilizó ese método de repetir una oración, de pasar al frente, repetir una oración, y que el pastor con un decreto pseudo papal te dice, bueno, vos ya sos salvo. Escribí en la Biblia, viste que se escribe en la Biblia, vos tenés que poner ahí al principio la fecha de tu conversión. Es cierto. Entonces vos decís, yo nací de nuevo el 14 de abril del 1994, porque ahí yo levanté la mano y repetí la oración que me dijo el pastor. Bueno, eso nunca funcionó así la iglesia. La iglesia funcionó contando las actas del bautismo. Es el bautismo el que te remueve los pecados, y el bautismo, ¿no es cierto?, es señal sacramental de la salvación. Eso es lo que utilizó siempre la iglesia. Entonces, una de las preguntas fundamentales, y acá entramos en la razón número 2 de por qué hay que rescatar la tradición, es porque en la tradición nosotros sabemos que Dios ha enviado pastores a su iglesia. Esa es una promesa de Dios, enviar pastores a su iglesia. Sí. Y esos pastores tuvieron, como todos los pastores, como todos los cristianos, somos sacerdotes, reyes y profetas por el bautismo, ¿no? Seguí, ¿eh? Y entonces nosotros tenemos esa misión de enseñar, sobre todo aquellos que tienen el ministerio de pastor, el ministerio de maestro, y evidentemente aquellos que no consultan la tradición se ven obligados a redescubrir aquellas verdades que si nosotros hubiésemos seguido firmes en la tradición, hubiésemos podido resistir. Lo digo claramente. Los pastores de la iglesia combatieron todas las herejías que actualmente hoy están presentes. Todas las herejías. No hay ninguna herejía que sea nueva. Ahora, nosotros, si hubiésemos leído el Concilio de Nicea, hubiésemos podido enfrentar mucho mejor a los testigos de Jehová que son arrianos. Totalmente. Y si hubiésemos leído a muchos concilios donde definen dogmáticamente muchas verdades de fe, nosotros no tendríamos que estar redescubriendo en la Biblia verdades que la historia de la iglesia siempre se han saldado. Y es por eso que es importante. Sí, Santi. Desconocer, estoy delante de un historiador, ¿no? Desconocer la historia nos condena a repetirla, ¿no? Hoy la iglesia evangélica se enfrenta al montanismo, al marcionismo, al arrianismo, y vos pensás que, bueno, son ideas nuevas que van surgiendo de ciertas sectas, y vos decís, ya lo decía el autor de Eclesiastés, ¿no? Nada nuevo y debajo del sol. En realidad nos parece nuevo porque desconocemos nuestra propia historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso se dice muy bien en Jeremías 6:16, si querés buscarlo, dice, paraos en las sendas antiguas y examinar cuáles sean esos caminos y andad en ellos para encontrar la verdadera paz. Mas dijeron, no andaremos. O sea, una de la actitud del pecado es no querer andar en las sendas antiguas.
es no querer recuperar, ¿no es cierto?, la tradición. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el protestantismo a partir ya de hace por lo menos 300 o 400 años nosotros tenemos ese problema, ¿no? Es por eso que vos me vas a encontrar en mi canal. Nosotros siempre decimos que tener pensamiento crítico es tener pensamiento autocrítico. Nosotros cuando cuestionamos, cuestionamos todos. Si yo voy a cuestionar solo a esta iglesia y no a la otra, bueno, ya muestro mi parcialidad. Entonces yo Totalmente, tengo que ser, si soy duro con el catolicismo y con el protestantismo. Yo totalmente. no puedo ser benevolente con unos y exigente con otros. Entonces, ese es uno de los principios del pensamiento crítico. En los salmos todo el tiempo se dice, ¿no? Nosotros de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso predicamos, eso enseñamos, dice, fíjate, el Salmo 78 es muy hermoso, porque es el que habla de la tradición y de la importancia de la tradición. El Salmo 78 dice, esta es versión Reina Valera Si me, 1960, Santi. si me das Dice, un segundo nada escucha más, pueblo ya lo mío. comparto, ¿sí? ¿Sí? Ahí Sí, estamos, lo lo estamos compartís y lo lees. compartiendo. ¿Querés leerlo vos? Salmo 78, ¿qué Hasta, versículo o todo? hasta del versículo 1 hasta el 5. Del 1 hasta el 5 dice, al menos en la versión Reina Valera 1960, dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, perdón, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Bien, si ahí no tenés vos un testimonio que alaba la tradición, no sé dónde hay otro testimonio, ¿no? Totalmente. Entonces, la Biblia claramente, y en el Nuevo Testamento se dice, los alabo por seguir la tradición de los apóstoles, ¿no? Es decir, acá empezamos con un análisis bastante interesante, y es que la Biblia tiene como precedente una tradición. Es decir, no había alguien que estaba relatando manualmente las cosas que iban sucediendo. En general son tradiciones que tenían siglos Sí, de transmisión oral y que después fueron puestas por escrito. Probablemente los sucesos que se relatan en la época de Moisés o de David se hayan escrito 300, perdón, o 400 años después de los sucesos. Vos te podés imaginar que si no confías en esa tradición de 400 años en lo que se transmitió oralmente, mal que mal podés confiar en el escrito, si el escrito está poniendo por escrito una tradición oral. claro. Entonces, es bueno que hablemos esto, Santi, porque cuando Jonathan, se habla de la reforma, perdón sí. que te interrumpa, pero me parece que estás teniendo algún problemita de conexión, te me estás lagueando y pese a que el audio se escucha bien, no quisiera que en un momento importante se te cortara, ¿viste? A ver, Estás ahí como que déjame que cortándote. arregle. A ver, a ver, a ver. A ver, decime si ahí me escuchas mejor. Sí, escucharte escucho bien. Te escuchaba bien, ¿eh? Lo que pasa es que la imagen se estaba empezando a cortar y no quería que de repente Ah, se bien, cortara. ahí estamos mejor. A ver, dale, vamos. Cualquier cosa yo te aviso. Dale, me avisas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es necesario entender la postura que tiene la reforma de este tema, que es una postura que fue muy oculta, porque después de la llegada de los remonstrantes, que después se llaman protestantes, la postura va a cambiar y fue enterrada la visión de la reforma. Y yo considero, después de estudiar mucho la postura católica y la postura protestante, que la postura reformada tiene las fortalezas de la Iglesia Católica y tiene la fortaleza y los énfasis de la Iglesia Protestante, pero la postura reformada es, digamos así, una postura media entre estas dos, que de alguna manera se han ido edificando, ¿no es cierto?, a lo largo de la Iglesia. Entonces, primero voy a lanzar cuál es la postura de la Reforma y cuál es la verdadera postura de sola Escritura, para así poder
establecer la justificación de por qué, para mí, a mi entender, a mi modesto y humilde entender, esta postura es la que más se ciñe a un análisis serio y riguroso de la teología. Por un lado, el principio sola escritura no es un principio que dice que solo la Biblia es regla de fe y moral. Eso ya lo dijimos un montón de veces. El principio que nosotros seguimos, los reformados, está consagrado en la Confesión de Fe de Westminster. Y es esa la definición dogmática que han figurado y que han escrito 800 pastores que se reunieron de todo el mundo en Westminster para hacer una especie de sínodo reformado. Entonces, lo que sostiene a través de textos bíblicos que son irrefutables y que nadie los puede cuestionar, de hecho siempre en los debates que uno tiene, esos textos bíblicos no los pueden contraargumentar ni debatir, es que la Biblia es la única norma infalible de fe. Es la única norma infalible. ¿Qué significa infalible? Que si ustedes, para basarse en su fe y en sus costumbres, en un artículo de fe o en una moción de fe, y van a buscar en la Biblia ese artículo bien interpretado es infalible. No hay posibilidad alguna de error en ese artículo de fe. No podemos decir lo mismo de la tradición. La tradición está auxiliada por el Espíritu Santo, pero no está inspirada. El único texto que está inspirado, la inspiración significa justamente que es la garante de infalibilidad, es la Escritura. De hecho, la Escritura dice que la única que es inspirada es la Escritura. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, la utilidad infalible de la Escritura depende de su inspiración. Ahora, Pero hay textos... Sí, perdón, Santi, te escucho. te hago una pregunta, ¿no? Entiendo y me parece interesante lo que estás diciendo, pero hace minutos decías que la escritura dependía de la tradición. Al depender de la tradición y la tradición simplemente es auxiliada por el Espíritu Santo, y cuando esta tradición se pasa por escrito es inspirada, ¿no parece ser un poco problemático eso? Porque No. el hecho de que se preserve la tradición es por auxilio del Espíritu, pero decís, bueno, la preservación de la tradición no es algo infalible, sino lo único que es infalible es cuando esa tradición pasa a estar por escrito. ¿No es un tanto problemático eso? Mirá, lo que pasa es que nosotros tenemos actualmente la seguridad de que en la historia de la Iglesia, que ya una cosa que vamos a definir después, es que la Iglesia no nace con Pedro. Ya hubo Iglesia en Moisés, en el desierto, y lo dice la Biblia. La Biblia dice que la Iglesia estaba con Moisés en el desierto. Ya te voy a decir en qué texto lo dice, y te lo leo en el griego. No hay tradición. O sea, lo que hay que entender es una cosa, no hay la tradición, existen tradiciones, hay muchas tradiciones. Tenés tradiciones sacerdotales, tradiciones eloístas, tradiciones yavistas, tradiciones deuteronómicas, y en el Nuevo Testamento, y ya en el Nuevo Pacto, y en la historia de la Iglesia, también hay muchas tradiciones. Fíjate vos este libro de Antonio Piñero, Los cristianismos derrotados, donde analiza muchas tradiciones. De hecho, hay muchos libros ya de obispos y cardenales católicos que empiezan a hablar de las tradiciones del cristianismo primitivo, con lo cual esa hegemonía de decir que hay una sola tradición es ya una distinción de poder, es una distinción de poder de la jerarquía. Ahora, hay una tradición para atrás y hay una tradición para adelante, para atrás del texto inspirado y para adelante, es decir, en la medida en que el texto recoge una tradición oral y en la medida en que el texto es interpretado por una tradición interpretativa, rabínica, apostólica, de los padres de la Iglesia, escolástica, reformada, etcétera, etcétera, etcétera. De la tradición para atrás
el custodio de aquellos hechos históricos que van a ser escritos e inspirados en la Biblia es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué me garantiza a mí que esa tradición hacia atrás de esos hechos se conservaron tal cual son y se escribieron tal cual lo quiere el Espíritu Santo? Es Dios mismo. ¿Sí? Ahora, hacia adelante, las interpretaciones de ese texto inspirado no necesariamente tienen la infalibilidad que tiene la preservación del Espíritu Santo del hecho mismo. O sea, la interpretación del hecho no es el hecho mismo. A ver, te voy escuchando. A ver si, perdón, capaz que soy yo el medio Vos duro, metele. seguramente soy yo el duro. Vos metele. Claro. Pero digo, para nosotros afirmar de que la escritura, vamos al caso del Nuevo Testamento que es un poco más sencillo de poder tratar, ¿no? Para que nosotros decir que, por dar un ejemplo, el Evangelio de Mateo ha sido inspirado, para nosotros decir de que el Evangelio de Mateo ha sido inspirado, dependemos necesariamente de una tradición que luego se documentó en un texto que llamamos Evangelio de Mateo, ¿no? Pero esa tradición debe ser necesariamente infalible, debe ser necesariamente inspirada, porque si no, no podríamos nosotros confiar en que el documento, que es simplemente la tradición pasada al escrito, sea infalible, inspirada. Entonces, al menos, me parece que debemos conceder que al menos hasta el momento en el que el documento fue escrito, la tradición tiene que haber sido inspirada, tiene que haber sido infalible. Si no, es imposible que el documento salga a luz tal y como es. Es exactamente lo que te acabo de decir. Okay, por eso yo te digo, vos tenés una tradición para atrás del texto, que es la historia detrás del texto, y vos tenés la tradición para adelante del texto, ¿verdad? Bien. Entonces, acá no estamos poniendo en tela de juicio la tradición para atrás, porque esa tradición para atrás fue custodiada por el Espíritu Santo y fue garantizada como verdadera por la inspiración del Espíritu Santo, que no va a elegir la tradición incorrecta. Ya sabemos que hay muchas tradiciones, pero el Espíritu Santo escogió una, que es la verdadera, y a esa la fijó como canon en la Escritura, ¿no es cierto? Y la inspiró. Entonces, a partir del momento en el que es documentada la tradición, uno afirma que esa tradición viva que se transmitía de generación en generación dentro de una comunidad pierde su garantía dada por el Espíritu Santo. No, el auxilio del Espíritu Santo siempre está. Por eso hay que hacer la distinción entre auxilio del Espíritu Santo e inspirada. La inspiración no está en la tradición. No se habla nunca de la tradición como inspirada. La única que es inspirada es la Escritura. Busca segunda de Pedro 1:19. A ver qué dice la Escritura. A ver, bancame. Sí. Segunda de Pedro 1:19. Ahí la muestro. Dame un segundito nada más. Así ya la comparto y la gente la puede mirar. Ahí está. 18. Bien, a partir de acá. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Continuó? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, acá tenés dos principios. Un principio es que la palabra profética es confiable. Perdón. Ahí se me había muteado tu micrófono. Sí, ahora sí, decime. Sí, tenemos dos principios acá. Acá dice textualmente que la palabra profética más confiable y más segura es la Escritura. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que sea la más confiable? Ahí va la interpretación que hace el mismo apóstol. Dice que alumbra, que hace bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué significa antorcha que alumbra en lugar oscuro? Vos tenés en una habitación llena de oscuridad
y la que arroja luz es la Escritura, que es la palabra profética más segura y más confiable. Ahora, ¿por qué es la más confiable? Y lo vuelve a decir, porque no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los agiógrafos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, se garantiza a los cristianos que este texto que nosotros llamamos Sagrada Escritura es la palabra profética más segura y más confiable. Bueno, si vos entendés este texto y lo predicas así tal cual, esa es la postura reformada. La postura reformada no dice ni más ni menos que lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. Está diciendo, ¿qué decimos nosotros? Que la Escritura es la palabra profética más confiable y más segura. Nosotros, ¿qué podemos poner como regla infalible? ¿La regla más segura o la menos segura? Para nosotros es la más segura de todas. Seguro, entiendo la idea. Perdón, no quiero... No, me interesa mucho el tema y me gusta mucho cómo lo estás planteando, fuera de broma. Entonces, aprovecho que sos profesor para hacer preguntas, ¿no? Y digo, a ver, dale. Yo también cuando leo este texto que me señalás, lo vuelvo a citar, digo, a partir del versículo 20... Digo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá, te soy honesto, acá me parece que el versículo 21 no está hablando de los agiógrafos. Nosotros sabemos, dependiendo de la postura que vos tomes, nosotros sabemos que, por dar un ejemplo, Pedro acá está citando a los profetas del Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos hoy por hoy que muy poco de lo que dice el Antiguo Testamento fue probablemente escrito por los profetas, sino que los agiógrafos, tal y como vos lo mencionabas al principio, agiógrafos son personas probablemente de la siguiente generación que recopila las tradiciones que se mencionaban acerca de los antiguos y la documenta por escrito. Por ende, cuando dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no está hablando del agiógrafo, sino está hablando de la inspiración por la cual el profeta habló. Y luego sí, el agiógrafo documenta, pero acá la inspiración habla del mensaje que fue recibido y comunicado por el profeta, me parece. ¿O estoy equivocado? Mirá, haces bien en advertir esa situación. Claramente después de Wellhausen y de las grandes críticas literarias filológicas que nacen con Schleiermacher en adelante, ciertamente nosotros sabemos que no siempre coincide el nombre del libro con el agiógrafo que lo ha escrito. Es decir, ya hoy, y mucha gente en el curso que yo doy se escandaliza cuando yo digo que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Sin embargo, Jesucristo dice muchas veces como escribió Moisés, como claro, dijo Moisés. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Jesús está equivocado? No, sino que, digamos, dentro del horizonte mental de esa época, se acepta que cuando se habla de los Ketuvim, se habla, ¿no es cierto?, de los otros escritos, y cuando se habla de los Neviim, se habla de los profetas. Si vos viajás a la época de Jesús y decís los profetas, ellos te sacan los libros. Entonces, cuando vos lees en el contexto, dice, tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como antorcha en lugar oscuro, y esta es la profecía de la Escritura. Y dice, porque, diatí, en griego diatí es el nexo causal que explica una oración que se llama una oración subordinada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, cuando vos decís los profetas, ¿de qué está hablando? De las profecías. ¿Y dónde están las profecías? En los libros de los profetas, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, está hablando de por qué es que la palabra de la Escritura es la palabra más confiable. Claramente que los profetas fueron inspirados por Dios. O sea, Samuel fue inspirado por Dios. Abraham fue inspirado por Dios. Moisés fue inspirado por Dios. Lo que supongamos, ¿no? Supongamos que Baruc era realmente discípulo de Jeremías. Supongamos que fuese eso. No sé si históricamente se puede llegar a decir... fue realmente así, pero supongamos de que fue así, ¿no? Baruc, discípulo de Jeremías. Entonces, lo que vos estás mencionando es que no solamente Jeremías, siendo profeta de Dios, fue inspirado, sino que además Baruc también fue inspirado a la hora de documentar las profecías de Jeremías. Por supuesto, esta fe la compartimos todos.
evangélicos, católicos, protestantes, no hay ningún cristiano que te niega que el agiógrafo a la hora de escribir estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Bien, 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 Eso bien. es innegable. Eso es una fe que compartimos todos, está en la Dei Verbum, eso está fuera de discusión, que el agiógrafo fue inspirado. El agiógrafo fue el anónimo que puso por escrito Bien. la escritura, ¿viste? Bien. Bien, entonces, avanzando, nosotros tenemos que, hacia atrás, vos tenés unas tradiciones, de las cuales hay una que fue garantizada como inerrante por el Espíritu Santo. Y esa es la profecía más confiable. La postura reformada está en la Biblia, porque la Biblia dice que la Escritura es la profecía más confiable. ¿Qué significa la más confiable? Que hay otras que son confiables, pero que no son tan confiables como la Escritura. La postura reformada no dice ni más ni menos que eso que dice Pablo, el apóstol Pablo, en ese texto. Okay. Ahora, desde esa comprensión de que, como dice Pablo, literalmente, que la Escritura, la Sagrada Escritura, es la profecía más confiable, nosotros sabemos que hay otras que también lo son. Es ahí donde nosotros hacemos una distinción que no parte de nosotros, sino de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el que hizo esa distinción, que a nosotros nos parece absolutamente pertinente, y la cual seguimos porque nos consideramos que es una tradición que puede ayudarnos a encontrar el lugar de la tradición, pero desde el principio sola Escritura, que es el que sostiene Pedro ahí, porque Pedro está diciendo, solo la Escritura es infalible, y no hay ningún católico que se le ocurra decirte a vos que la Escritura no es infalible. Acá lo que está en debate es si la tradición es infalible, y no la tradición hacia atrás, que hace vos bien en advertir que también es infalible, sino la tradición hacia adelante, es decir, los modos a través de los cuales los judíos fueron interpretando el Antiguo Testamento y los modos a través de los cuales los discípulos de los apóstoles fueron interpretando el Nuevo. Digamos, ese es el debate. El debate es, aquellos discípulos de los apóstoles que interpretaron los textos que escribieron los apóstoles, ¿fueron igualmente infalibles como lo fueron los apóstoles a la hora de escribir el Nuevo Testamento? Eso es el debate en el fondo. Entiendo. Si la calidad de infalibilidad de aquel que lee la Biblia es idéntica, es exactamente igual a la calidad de infalibilidad que tuvo Pedro a la hora de escribir la Escritura. Bien. Eso es lo que hay que probar con la teología y con la Biblia para ver si se tiene o no. Entonces, fíjate vos. Perdón que te interrumpo. Estás teniendo nuevamente Sí. problemas de internet, ¿viste? De hecho, nos quedaste congelado hace un ratito ya. Por las dudas te lo aclaro porque hasta el audio algunas veces medio como que se pierde. Dale, Bien, dale, Santi. Perdón. No, es que no, estás congelado. Quiero advertir de que estás congelado. Si querés salir y volver a entrar, no sé, capaz que se mejora la... A ver. Saludos, Santi. Ahí ¿Querés está. algo y vuelvo a entrar? ¿Querés salir y volver a entrar mejor? Capaz que... Sí, mejor. Capaz que sí, Mejor, mejor. Bien. Mientras tanto, aprovecho. Gracias, Moisés, se suscribió. Muchísimas gracias, genio, crack, titán, grosso. Mientras tanto, mientras Johnny sale y vuelve a entrar, yo le quiero pedir algo a la gente del chat. O sea, de la misma manera que yo critico muchísimo a los evangélicos cuando lo único que hacen en el chat es poner la iglesia católica es la bestia del apocalipsis, es la ramera, que esto, que el otro y demás, y vos decís, pero no tenés ningún tipo de fundamento y lo único que haces es spam, ¿se entiende? De la misma manera, a ver, ahí se está sumando Jonathan, quiero probar a ver si se ve ahora bien. A ver si ahora ya estamos. Ahí me parece que estás un poquito mejor, me parece. Vamos a probar ahí. Disculpame, estaba haciendo una aclaración, Johnny, aprovechando que el momento. Retomo. Chicos, o sea, le quiero pedir a la gente que está en vivo y después a la gente que vea este video grabado. De la misma manera que yo critico a los evangélicos cuando se toca algún tema referente al catolicismo y lo único que hacen es comentar todo el tiempo la iglesia católica, la ramera, la iglesia católica. Y vos decís, amigo, o sea, si vas a decir algo, decilo con fundamento, desarrollar la idea, porque si no, lo único que estás haciendo es spam. De la misma manera que yo critico a los evangélicos, ahora le pido a los católicos
o sea, si vas a comentar algo, que no sea un comentario spam todo el tiempo, la iglesia única santa es la católica y demás. O sea, está bien, entendemos tu postura. De hecho, no me vas a criticar a mí por ser anticatólico o algo por el estilo en este espacio, porque todo lo contrario. Pero, o sea, desarrolla una idea, ¿se entiende? No, no tires mensajes spam, ¿se entiende? Porque si no vamos a tener que empezar a banear, porque si no, no tiene sentido recibir mensajes. ¿Está bien? Desarrolla tu idea y está fantástico. Pero de la misma manera que critico a los evangélicos cuando tiran ahí comentarios que a mí me parecen sin sentido, que son simplemente afirmaciones porque lo leyeron en un meme en Facebook, lo mismo le pido a los católicos, muchachos. O sea, ya sabemos que sos católico, ya sabemos lo que crees, desarrollá la idea y la leemos si querés, la compartimos y demás, pero no tires así mensajitos spam porque si no, no tiene sentido. Perdón, Johnny. Sí, e incluso estamos abiertos a las preguntas y todo Sí, eso, ¿no? El yo les ánimo de dije que nosotros acá después no es, un tiempo nos podemos tomar para preguntas y me parece que ahí en donde pero, por la gente supuesto, está desaprovechando la oportunidad, porque en vez de tirar mensajitos spam podría estar pensando buenas preguntas para hacer, ¿no? totalmente, y no hay que verlo como riña de gallos al tema, sino más bien como cristianos que estamos en busca de la verdad también, Totalmente. ¿no? Porque tampoco yo vengo acá como infalible a decir que mi interpretación es la última y cualquiera que diga otra cosa se va al infierno, digamos, ¿no? Que Dios me libre de esa actitud. Podés buscar Suma Teológica, capítulo 1, artículo 8, dice Mm. Santo Tomás. Ahora voy a tardar un Yo poquito te más hago porque esa no buscar, la tenía preparada. dale, yo te hago buscar porque así se Sí, sí, entiende qué es lo bien que de estamos profe lo diciendo, tuyo. ¿viste? Porque bueno, es cierto, yo puedo estar equivocado. De hecho, una de las posturas que tiene la Reforma es que la Reforma no es infalible, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me habías dicho entonces la suma teológica cuánto? Cuestión 1, artículo 8 del libro primero. Artículo 8. Para. Empieza diciendo la autoridad de los doctores de la Iglesia y de ahí en adelante. Che, acá no sé cómo. Ah, acá está, acá está. Cuestión 1, artículo 8. A ver. O si querés podés escribir, la autoridad de los doctores de la Iglesia le ofrece un género de argumento y ahí te va a salir acompañado el texto de la suma de teología. Bien, No, no, no sí. me sale, no me sale. Ahí te la debo, te la debo. Bueno, Lo vas a tener bueno, que leer vos, ya te pido mil disculpas ahí. No venía preparada para esa. te la voy a mandar. Te la voy a mandar. Para Dice, la próxima Santo, voy a venir preparado, profe. dice, dice Santo Tomás, escucha atentamente lo que dice Santo Tomás, ¿no? Dice, la autoridad de los doctores de la Iglesia le ofrece un género de argumento que también le es propio, pero simplemente probable, porque nuestra fe descansa en la revelación hecha a los apóstoles y a los profetas que han sido escritos en los libros canónicos, pero no sobre revelaciones que han podido tener los demás doctores, dice Santo Tomás y San Agustín, porque en realidad Santo Tomás está siguiendo a San Agustín y lo cita en esta suma teológica cuando le dice en la epístola de los heréticos, cuestión 19, San Agustín dice, aprendí a dar a solo los libros sagrados, que se llaman canónicos, este temor y honor, por cuyo medio creo firmemente que ninguno de sus autores se equivocó en lo más mínimo al escribirlos. Los demás, por muy grande que sea su ciencia y su santidad, los leo de modo que no solo por decir o sentir ellos algo, ya lo tenga yo por cierto. Entonces, acá surge una distinción que hace la Reforma, siguiendo a Santo Tomás, entre lo que se llama regula regulans y regula regulata. La palabra regula significa la regla. Entonces, la Biblia es nuestra regla regulans, nuestra regla regulante. Es la regla que regula todas las demás reglas. Entonces, nosotros los reformados tenemos muchas reglas. Los reformados tenemos un magisterio, los reformados tenemos una tradición, los reformados recuperamos la tradición apostólica, recuperamos la tradición de los padres de la Iglesia,
la institución de la religión cristiana cita 1278 veces a los padres de la iglesia. Ni Santo Tomás en la Suma Teológica citó tanto a los padres de la iglesia. Claro, esta es una cuestión cuantitativa, después hay que resolver la cualitativa. Vos podés citar mucho y citar mal. Obvio. Eso es cierto. Te hago una pregunta, y esto es una pregunta por ignorancia, ¿no? Mediante la cita que nos acabas de leer, pregunto, simplemente para aclarar, ¿la Iglesia Católica a qué le llama tradición con T mayúscula? ¿Por qué digo esto? Porque acá lo que vos estás discutiendo y planteando es que la máxima regla de fe es la escritura, por sobre lo que los católicos llaman tradición con T mayúscula. Ahora, capaz que es ignorancia mía, vuelvo a repetir, ¿no? Pero me parece que lo que acá, al menos leíste de Santo Tomás, hace referencia a documentos escritos por autores, pero que no necesariamente la iglesia se ha expresado como tal. No sé si soy capaz de poder transmitir mi inquietud. O sea, evidentemente si vos me comparás, por dar un ejemplo, ¿no? Si vos me comparás no sé, alguna obra de San Agustín, con la epístola de los romanos, evidentemente yo voy a decir, bueno, no, la epístola de los romanos es la que tiene preferencia por el hecho de que, bueno, yo creo que es inspirada por el Espíritu Santo y que Agustín depende, entre otras cosas, de la epístola de los romanos. Ahora, yo no sé, y esto es lo que pregunto por ignorancia, yo no sé si documentos aislados de autores aislados es lo que la Iglesia Católica llama tradición con T mayúscula. Por eso digo, sería bueno aclararlo. Tu pregunta no es la pregunta de un ignorante, sino la de alguien que está pensando la cuestión y que sabe mucho del tema. Mirá, en la Iglesia Católica hay una distinción triple de los escritores. Vos tenés padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia y tenés escritores de la Iglesia. ¿Sí? San Agustín es padre latino de la Iglesia. Es un padre latino de la Iglesia. San Juan Damasceno es padre oriental de la Iglesia. Es padre griego de la Iglesia. ¿Cuál es la característica de un padre de la Iglesia? Proximidad con los apóstoles, santidad de vida y sana doctrina. Si el escritor escribió sana doctrina, tiene testimonio de vida y además proximidad con los apóstoles hasta el siglo VIII en caso de Oriente y hasta el siglo VII en el caso de los latinos, de los padres latinos, nosotros hablamos de padres de la Iglesia. Después vinieron doctores de la Iglesia. ¿Qué son los doctores? Aquellos que tienen santidad de vida y que tienen sana doctrina. No proximidad con los apóstoles. ¿Sí? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino no es padre de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia. Evidentemente todos los padres son doctores, pero no todos los doctores son padres. Y después tenés escritores de la Iglesia que pudieron tener proximidad con los apóstoles, pero no tuvieron santidad de vida o no tuvieron sana doctrina. Por ejemplo, Orígenes es escritor de la Iglesia, pero no es padre de la Iglesia. Por ejemplo, Tertuliano es escritor de la Iglesia, pero no es padre de la Iglesia, porque Tertuliano después terminó con los montanistas. Entonces no es padre. Ahora, cuando se habla de doctores, en nada difiere la ortodoxia de los padres de la Iglesia, porque el concepto de doctor es que tiene sana doctrina. Okay. Entonces lo que está diciendo acá Santo Tomás es que el doctor de la Iglesia, por mucha sana doctrina que tenga, nunca va a suplantar en autoridad a la Escritura y el depósito de nuestra fe. Nosotros, dice él, depositamos nuestra fe solamente en los textos escritos en la Sagrada Escritura. Eso es lo que dice San Agustín y eso es lo que dice Santo Tomás. Efectivamente, y acá ya estoy escuchando a algún católico por ahí atrás que me dice, pero entonces la Iglesia no tiene autoridad. Y si la Iglesia no tiene autoridad, ¿cómo sabes vos cuántos libros tiene la Biblia? Que es un poco a dónde se desvía siempre el tema. Cuando se habla de sola Escritura, siempre se termina hablando de canon, que es otro tema que tiene que ver
pero que no es estrictamente sobre el tema que estamos hablando, porque nosotros aceptamos que la Iglesia tiene autoridad. Aparte, la fijación del canon que hizo la Iglesia Católica en Nicea y en adelante, no fue una fijación arbitraria que fue depositaria simplemente de una petición de principio o de una apelación a la autoridad, sino que hubo muchos estudios filológicos, teológicos, históricos, exegéticos, hermenéuticos, sumados a la tradición, pero no solo la tradición, que pudieron, ¿no es cierto?, legitimar cuáles son los libros. Yo te pasé una imagen, Santi querido, de Hipólito de Roma. Dame un Hipólito de segundo. Roma. Sí, yo voy presentándolo. Hipólito de Roma, él escribió, Ahí lo ¿no pueden es ver en cierto? pantalla. Bien, él escribió una epístola en dos partes, ¿sí? Se llama epístola parenética, porque parenesis significa exhortación. Y en esta exhortación él ve es una escritura que, al igual que Pastor de Hermas, que está datada en el 140 después de Cristo, habla del problema de la remisión de los pecados post-bautismales, y está dividida en dos partes: las visiones, donde él ve una anciana que tiene unos libros, y esa anciana es la figura de una iglesia, y después el desarrollo de los mandamientos y de la vida cristiana. Claramente en esa imagen que ustedes están viendo, la mano es la de una anciana, porque en general se descubrió en el 1800 esa estatua, en Storming, y esa estatua era la estatua de la anciana. Esa mujer, esa anciana, tiene en su brazo derecho escrito el canon de los libros apostólicos, en el año el canon de la Biblia, en el año 140 después de Cristo. Y ese es el primer registro que tenemos testimonio, es el primer registro de la historia de la Iglesia con el canon. Es el canon más viejo, claro. Es el registro más viejo acerca del canon de la Iglesia. Ahora, fíjate vos, tiene cuerpo de mujer, pero tiene la cabeza de varón, porque si bien el texto es ¿De cuál imagen estamos Roma, hablando en esa? Es la imagen de la estatua. Ah, bien. Pensé que me habías pasado para la otra. Fíjate que es cuerpo de mujer, pero se encontró decapitada la estatua. Entonces, como por ahí los católicos pensaron que era Hipólito de Roma, efectivamente el escritor fue Hipólito de Roma, le pusieron la cabeza de Hipólito de Roma, pero en realidad era la cabeza de la mujer, que era la anciana. Pero bueno, no es algo relevante. De todas maneras, en ese canon, y lo pueden investigar, que está escrito en el brazo de esta mujer, que es la anciana, que es la imagen de la iglesia, que es por la cual nosotros tenemos los libros, aparece como del canon de la iglesia el libro del Pastor de Hermas. Claro. El Pastor de Hermas aparece dentro del canon, del primer canon que se figura en el año 140. Sí. Claramente, habían muchos cánones. En aquella época se utilizaba, por ejemplo, las cartas de Clemente de Roma. Las cartas de Clemente de Roma también se utilizaban como canon muchas veces. ¿Por qué? Y lo que te voy a decir es sorprendente. La carta a los romanos que escribe Clemente de Roma es anterior al Apocalipsis. Se escribió antes que el Apocalipsis, porque se escribió en el año 97, y el Apocalipsis se escribió en el 100 o en el 101. Con lo cual, nosotros acá tenemos que no fue fácil la fijación del canon para la iglesia, de ninguna manera, y se utilizaron muchos criterios científicos para la época para poder discernir los cánones, así que no es tan simple como decir que es porque la Iglesia Católica es infalible que tenemos el canon. No, tenemos el canon porque se hizo un estudio muy científico del cual hoy nosotros podemos dar cuenta, pero no es, no es la ocasión de que nosotros desarrollemos canon. Por eso yo dije en un debate que tuve con un exponente en tu canal, que no me traigas a colación el canon, porque eso requiere de otro debate que va a llevar mucho tiempo, porque no se puede tocar canon así nomás. Hay que hacer todo un desarrollo para entender el canon. Bien, pero en ese momento estábamos debatiendo sobre la escritura.
Ahí me la dejás picando porque me encantaría poder hacerte preguntas al respecto, pero entiendo también de que podés no estar preparado para la ocasión, ¿no? No, si vos querés que hablemos de canon, podemos hablar de No, canon. Sí, sí, simplemente te quiero hacer una pregunta al dale, pasar con respecto vamos. a lo que decís. Me decís, bueno, bien, evidentemente hasta que la iglesia se pronuncia oficialmente con respecto al canon, pese a que en su amplia mayoría, hablando del Nuevo Testamento, parecen todas las comunidades estar en cierto acuerdo, ¿no? Habían pequeñas diferencias, Apocalipsis, Pastor de Hermas, segunda y tercera de Juan, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, vos dijiste algo que no quiero perder. Dijiste, bueno, ellos aplicaron métodos muy científicos para la época para, entre otras cosas, parafraseándote, determinar objetivamente cuáles son aquellos libros que han sido inspirados y cuáles no. ¿Podrías mencionarnos cuáles son esos métodos que emplearon? Porque me Perfecto, parece sumamente con todo interesante gusto, esto que estás mencionando. con todo gusto, con todo gusto. Los métodos que utilizaron fueron, primero, que los libros no se contradigan entre sí mismos, que no contradiga una especie de sensus communis que había en la época acerca de lo que había pasado en la vida de Jesús, que no nieguen verdades que están fijadas en el Antiguo Testamento, Opa, te me fuiste, Johnny. A ver. con, Hola, hola, hola. Hola. ahí Ahí estamos, estamos, ahí estamos. hola, Perdón. hola, hola, ahí estamos. Ahí estamos. Arrancá si querés del punto 3. Habías mencionado bueno, el Sí, census communis, creo que dijiste. Y después sí. en el tercero se cortó. Primero, que haya coherencia interna entre los textos. Es decir, no puede negar el Evangelio de Marco lo que dice el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, escrito en el siglo VI después de Cristo, presentaba que Jesús pidió a Judas que lo traicione y que Jesús era el Claro. apóstol más cercano de Jesús. Bueno, Sí, sí. eso me niega los 4 evangelios canónicos. Entonces, el Evangelio de Mateo se escribió, se puso primero en el canon porque era el evangelio que más se utilizaba en la iglesia en ese momento. Era el que más se utilizaba. Y se le pidió a Juan que escriba su evangelio porque había muchas cosas que no se entendían, sobre todo del Cristo glorificado, de esa visión glorificada de Cristo, que es teología descendente. Marcos, Mateo y Lucas hacen teología ascendente. Pero sobre todo lo que se tenía como textos cristianos al principio eran las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. ¿Sí? Sí, Ya en el 60 vos tenés cartas de Pablo, sí, sí, sí. ¿cierto? Sobre todo la carta a los Gálatas, que es la primera carta que escribe Pablo, y curiosamente la última carta que escribe Pablo es la de los romanos, que es la que aparece primero, porque el criterio que se utilizó para fijar el canon fue el ancho de las Claro. cartas largas a las más pequeñas, que es el criterio que utilizaron para medir. Los profetas mayores son los que tienen textos largos y los profetas menores son los que tienen textos cortos, digamos. Bueno, entonces tenés el census communis, que es un acuerdo acerca de lo que había sucedido en la época de Jesús, que esté consonante con principios claros de aquello que era el Mesías para el Antiguo Testamento, lo que en ese momento se llamaba raíces veterotestamentarias de la cristología, y esos son, digamos, los criterios objetivos que siguió la Iglesia y que nosotros podemos verificar, consultar y decir, bueno, tenía razón, si yo utilizo ese criterio, también defino el canon de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, ese es un criterio. La Iglesia Católica sostiene el criterio objetivo y el subjetivo, que es el de la autoridad infalible de la Iglesia que dictamina este es el canon, porque ellos dicen que ellos escribieron la Biblia, digamos. Me parece fascinante este tema. Y por favor, si hago tantas preguntas es porque de verdad me parece Dale, muy vos me interesante la conversación. Y creo que a la gente que está conectada también le está pareciendo fascinante. Ahora, perdón, no me la quiero dar, y menos con vos, de abogado del diablo, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? De Me tener la gusta el intención de papel que está presentar ocupando. oposición y nada, pero me parece también interesante para que se haga más rica la conversación, Así es. ¿no? Pero este método que me planteas de diferentes formas, ¿no? Parecen depender de la tradición. O sea, ¿qué quiero decir? Vos, por dar un ejemplo, cuando me decís, bueno,
a ver, ningún escrito podía contradecir con aquello que yo agrego. Ya se presupone que lo que se dice en el Evangelio de Marcos es realmente lo que sucedió. Se presupone que lo que se dice en el Evangelio de Mateo es lo que se... Entonces, hay una presuposición, al parecer, o capaz que te malinterpreto, hay una presuposición y además depende de lo que para aquel entonces las comunidades creían y esto parece ser tradición, o estoy equivocado. No lo es. No, no es que parece ser tradición, lo es. Ok, Por eso, en el sensus communis está la tradición. bien, Parte del sensus communis es aquello que comúnmente aceptamos que pasó. ¿Y cómo es que aceptamos comúnmente que pasó? Por tradición. bien. Ahora, ¿cuál es el tema? No hay que pensar que la tradición fue el único elemento que dictaminó el canon. Por eso hay que entender la postura reformada, porque los reformados no negamos la tradición. Una de las cosas que a mí me pasa siempre cuando debato con un católico es que ellos me tratan a mí como si yo estuviese negando la tradición. Entonces es muy difícil que se entienda del otro lado, mira hermano, no la estoy negando, simplemente te digo que no es infalible como la escritura. No, Porque, eso queda muy claro de que no se la niega, ¿no? Pero si la formación del canon, si la formación del canon depende de la tradición, parece que la tradición cobra más valor del que se le otorga. ¿Se entiende bueno, o estoy equivocado? por supuesto, es que tenés razón. Por eso yo te comencé diciendo que nosotros, si no rescatamos la Ok, tradición, no tenemos lo que nosotros los reformados llamamos regula regulata. ok. ¿Qué es regula regulata? La tradición está reglada por otros factores, porque no hay una sola tradición. Ya teólogos serios, si vos podés hablar con investigadores del primer siglo y del segundo siglo, que digamos que no sean dogmáticos, sino que hagan estudios libres, en este caso Antonio Piñero ha dado cuenta de ser alguien bien objetivo, bien imparcial en algunos temas que hacen tocantes a la dogmática, porque él encima no es un cristiano, pero él desarrolla científicamente, a través de un estudio histórico, las distintas tradiciones de la Iglesia. Hay un montón de libros que surgieron a raíz de eso, ¿no? de tradiciones de la Iglesia, ¿no? De las tradiciones que fueron negadas porque se fue haciendo más centrífuga una visión de la Iglesia que se fue hegemonizando por cuestiones políticas. Obviamente que también hay cuestiones teológicas, ¿no? Pep, Pero claramente que la tradición está presente en la forjación del canon, pero no es el único elemento. Hay elementos que son objetivos, que son más filológicos, más científicos, filológicos en la época, es, por ejemplo, entender las expresiones, entender te entiendo perfectamente. algunas Ahora, frases. esta es la última con respecto a la formación del canon y ya volvemos a la sola escritura. Te pido mil disculpas y gracias por tu tiempo, Johnny, de verdad. Nos extendimos un poco más, muchísimas gracias. Eh, ahora, bueno, estando de acuerdo con que para la formación del canon se depende de la tradición, pero si además se da por sentado que habían varias tradiciones, ¿cómo es que aquellos cristianos determinaron cuál era la tradición que a la que debían ajustarse para así formar un canon con el que nosotros tuviésemos confianza al decir esto es palabra de Dios? No sé si se entendió la pregunta. Perfecto. ¿No? Es que haces preguntas que es la que cabe hacer. Es por el círculo hermenéutico. Es decir, ¿yo cómo sé que la tradición es correcta? Porque voy a la escritura y veo que la tradición que yo estoy teniendo se sostiene. Por ejemplo, y lo que te voy a decir te va a causar sorpresa. A ver. Hay artículos de fe de la Iglesia Reformada que no están en la tradición y que tampoco están en la Biblia, y por lo tanto esa tradición reformada es incorrecta. Por ejemplo, A ver. para la Reforma, el bautismo no remueve pecados, pero para la Biblia, el bautismo remueve pecados. La Biblia dice expresamente que el bautismo remueve pecados. En el libro de los Hechos, sí. Y vos lees las cartas de Clemente de Alejandría, lees las cartas de Clemente de Roma, lees las cartas de Ignacio de Antioquía, y hablan del bautismo para remisión de los pecados. De hecho, hay algo que yo estoy estudiando ahora que es, ya en el siglo segundo,
se utilizaba la Eucaristía, el cura consagraba la Eucaristía y el diácono la llevaba a la cárcel, porque Sí, como el que estaba en la cárcel no podía ir al culto, se llevaba la Eucaristía consagrada. Eso no significa que hablemos exactamente de transustanciación, eso ya es un camino y una investigación que hay que recorrer. Pero por lo pronto yo te digo que la Eucaristía es más que lo que dice la Reforma. Quizás totalmente. es menos que lo que dice Roma también. Bueno, la ventaja que tiene uno de ser filósofo es que tiene la posibilidad de investigar estas cosas tranquilo, Claro, sin esos dogmas preestablecidos, que diga nada que vaya en contra de la Reforma puede ser verdadero. Si yo fuese así de dogmático, no tendría derecho a llamarme filósofo. Y antes que totalmente, cualquier cosa, yo totalmente. soy filósofo. Podemos decir que en los documentos más antiguos, exceptuando lo que dice el Nuevo Testamento, los documentos más antiguos escritos por cristianos, se nota que aquellos cristianos consideraban que el pan y el vino consagrado eran un algo especial, que tenía un valor mayor que meramente pan y vino. En eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por eso aparece en la Didache que tiene 4 partes, una sección, se escribió en el siglo I, en segundo, se llamaba por ahí la doctrina de los apóstoles, ¿no? La Didache. Tiene la primera sección que es catequética moral, la segunda que es litúrgica, la tercera es disciplinar y la cuarta es escatológica. Eh, y en Bien, la parte litúrgica se habla de Eucaristis, Eucaristos, es decir, den gracias cuando dan gracias, pero en realidad la traducción correcta es den gracias cuando comulguen la Eucaristía. O sea claro, que ya el mismo verbo se está sustancializando la acción. ¿Qué es sustancializar la acción? Eucaristos significa dar gracias, pero cuando se sustancializa la acción es porque la Eucaristía ya cobró una importancia decisiva ya en los primeros siglos del claro. cristianismo. Entonces, pero ¿cómo sabían la iglesia que esa tradición era la correcta? Porque estudiaban la escritura para ver si la tradición se corrompió. Por ejemplo, esto que te estoy diciendo yo puede ser tranquilamente defendido por un teólogo ortodoxo, porque para los teólogos ortodoxos hasta el siglo VI, la iglesia de Roma no se corrompió, la iglesia de Roma no se pervirtió. Pero ¿por qué es que la iglesia ortodoxa acepta hasta un cierto punto y después considera que la cosa se fue separando? ¿Por cuestiones teológicas o por cuestiones políticas? Al principio, todos los obispos eran interpares, todos los obispos eran reconocidos como iguales, pero en algún momento se comenzó a hablar que el obispo de Roma era superior a los demás patriarcas de todas las otras iglesias. Entonces, a partir de ahí, por esas disputas que son políticas y que te las puede explicar un teólogo ortodoxo, si querés, yo te paso el número de incluso de patriarcas de Antioquía que son amigos Yo míos, hace que te tiempo pueden que explicar tengo este ganas asunto. de entrevistar a un ortodoxo y no tengo ningún contacto, así que si me podés ayudar en eso sería un golazo. Te paso, yo conozco teólogos ortodoxos incluso, que son Mira, estudiosos de la historia de la iglesia. bien, De hecho, yo en mi canal he llevado a varios. O sea, lo que yo te estoy diciendo puede ser compartido por un teólogo ortodoxo y por un reformado, en este sentido. Acá lo que tenemos que entender entonces es que la tradición está regida por la escritura y la escritura regida por la tradición. Las dos se retroalimentan. ¿Cómo sé yo que la interpretación es correcta? Y porque hay una historia interpretativa. Escúchame, si yo te interpreto la Biblia de una manera que nadie, ningún cristiano interpretó en 2000 años de historia, es muy probablemente yo sea un hereje. hay algo raro ahí. Es muy Te tomó el probablemente que yo espíritu de sea un hereje. Guillermo Maldonado. Claro, ¿me entendés? Pero ahora, ¿cómo sé yo que eso es una herejía? Primero, porque la tradición regula la interpretación, pero no pone contenidos de fe. No, nosotros no depositamos nuestra fe en la tradición, sino en el testimonio inspirado. Y el testimonio inspirado tiene garantía de ser el más confiable porque fue inspirado por Dios y escrito en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dice Pedro. Si Pedro es el apóstol más importante de los discípulos, el apóstol más importante está diciendo que la Sagrada Escritura es la profecía más confiable. Bien, Nosotros tenemos a la más confiable como la regla que regula a todas las otras que no son tan confiables como esa. Esa es la postura reformada. Si ustedes entienden eso, que es lo que está diciendo Pedro, que es el apóstol más importante,
Eso es lo que creemos nosotros. No creemos ni más ni menos que lo que está diciendo Pedro ahí. Entonces, Fantástico. a partir de ahí vos tenés una retroalimentación. Yo regulo la tradición a partir de lo que dice la Escritura e interpreto la Escritura a la luz de lo que dice la tradición. Ahora, cuando no coincide lo que dice la tradición con lo que dice la Escritura, viene la profecía más confiable. ¿Cuál es la más confiable? La Escritura. Bueno, eso es lo que decimos los reformados. Si nosotros encontramos, ¿no es cierto?, una tradición, por ejemplo, de la Iglesia, que sostiene, qué sé yo, no sé, te voy a poner un ejemplo, que el hombre con su libre albedrío puede ser el fundamento de la predestinación, bueno, efectivamente eso nosotros no lo podemos tomar, porque va en contra de muchos padres de la Iglesia, pero por sobre todo porque va en contra de la Escritura, que dice que la predestinación se dio antes de la fundación del mundo. Lo entiendo. Y que Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú en el vientre de Rebeca, para que se obre conforme a la elección y no a las obras. Entonces, cuando la Escritura es clara y la tradición me viene a negar un texto evidentemente claro en la Escritura, ¿qué decimos los reformados? Y me quedo con la profecía más confiable, que Claro. es lo que me recomienda San Pedro. Un Ahora, día, fíjate, y con esto... sí. Sí. Decía que un día sería bueno tratar bien el tema ese de la predestinación, sinceramente, porque también me parece que, pese a que yo no suscribo a esa, dependiendo evidentemente, ¿no? Dependiendo de su explicación, y ahí es en donde está la clave, ¿no? No suscribo a cómo comúnmente muchos, no digo todos evidentemente, pero muchos reformados plantean el tema de la predestinación, yo no suscribo. Evidentemente lo tengo que aceptar porque la Biblia lo menciona, ¿no? Pero me parece copado de que puedas volver en algún momento y podamos tratar el tema, porque me parece ese tema muy mal interpretado muchas veces en redes sociales, si no me equivoco. Si vos conseguís a un católico que quiera debatir conmigo ese tema, yo con gusto. Todavía no consigo a ninguno Ok, que quiera. fantástico, Si fantástico. vos Lo que conseguís, sí, me parece que un católico no negaría la predestinación como tal. Sí, ¿qué queremos decir con predestinación? ¿No? Ahí es donde está la claro, clave, ¿no? no, totalmente. Ahora, Totalmente que sí. Totalmente que perdón, sí. no. Ahora, Sí, sí. decime. Quiero hacerte un paralelo breve Bien. de cómo es que razonaban los judíos en la época de Jesús. Volvimos al tema de Vos la sola tenés, escritura, ¿verdad? sí, Bien. Después yo te hay, quiero hacer una pregunta con respecto a eso también. vale, tenemos dos versículos que nos muestran cómo pensaban los judíos. Lucas 3:8 y Juan 8:33. Lucas 3:8 y Juan 8:33. Los A ver. judíos hacen este razonamiento. Lo podemos buscar si querés. Ya lo Lucas tengo, lo 3. tengo. Cuando vos me digas, te lo leo. A ver, leamos Lucas 3:8. ¿De 3.8 a cuándo? ¿A cuánto, perdón? 3:8 nada más. 3.8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ahora vamos a Juan 8:33. ¿Cuál? ¿Solamente 8.33 te leo? Sí, sí, Bien. porque es una perícopa. Sí. Ok, bien. Dice Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bien, acá vos tenés en los dos versículos, si te das cuenta, una actitud de los judíos ante Jesús. ¿Cuál es la actitud? Y ellos creen Nosotros, que ocupan un lugar distinguido por el simple hecho de descender de. de ser hijos de Abraham y Sí. de resguardar la tradición de Abraham, digamos, ¿no? Entonces, el razonamiento que aparece en la época a Jesús es el siguiente. Le dicen, nosotros somos un pueblo fundado por Yahvé. De hecho, es una iglesia. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles Sí. 7:38. El pueblo de Israel Utiliza la era la palabra primera asamblea. eclesía, dice. Sí. Eclesía es iglesia. Sí. Entonces, ellos dicen, nosotros somos una iglesia fundada por Dios. Por lo tanto, nuestra cabeza es Abraham. Nosotros fuimos edificados bajo la figura de Abraham, que es el padre de nuestra fe. Como nosotros somos una iglesia
creada por Dios, fundada por Dios, en la figura de Abraham, que tenemos una santa tradición auxiliada por el Espíritu Santo, nosotros no nos podemos equivocar de ninguna manera. Nosotros no estamos equivocados, nosotros no estamos corruptos, nosotros no nos hemos pervertido, somos hijos de Abraham. Ese es el razonamiento que hacen los judíos, le hacen a Jesús ese razonamiento. Bueno, pero si ahí a Ahora mí que, me permitís meter un bocadillo, digo, sí, está fantástico y entiendo que de la misma manera que un católico podría llegar a decir, ¿no? A ver, una cosa es la iglesia y por más conexión evidente que hay, otra cosa es el actuar y pensar de ciertos individuos dentro de la iglesia, ¿no? Me parece que acá pasa exactamente lo mismo y hasta el mismo Pablo, o sea, admite que hasta Jesús, el pueblo de Israel era pueblo de Dios, ¿no? Pero haciendo mención más específicamente a lo que, porque acá el problema, creo que acá lo que estás planteando es el problema del magisterio, ¿no? Y su infalibilidad. Porque como judíos, bueno, no se pueden equivocar. Bueno, la iglesia, actualmente la iglesia católica podría equivocarse. Pero hay un pasaje, no recuerdo, tengo que ser honesto, capaz que ahora lo googleo simplemente para ayudar a la gente que nos está viendo. Hay un pasaje en donde se habla de la cátedra de Moisés. Y según la enciclopedia judía, la cátedra de Moisés era el magisterio. Y fíjate qué interesante que es porque el mismo Jesús dice que los fariseos que estaban acusando a Jesús y a sus discípulos pertenecían a la cátedra de Moisés. Entonces Jesús dice, no hagan como ellos hacen, pero sí obedezcan lo que ellos hagan lo que ellos dicen. dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, Sí, porque ellos niegan con sus hechos lo que dice la ley. totalmente. Entonces, esta cátedra de Moisés, que viene a ser justamente una analogía de lo que luego en la Iglesia Católica fue el magisterio, es el magisterio, me parece que demuestra que hasta, o al menos esta porción de la historia demuestra que hasta el mismo Jesús daba por sentado que pese a la postura, a las acciones y a las ideas de algunos individuos, de los líderes de su tiempo, la cátedra de Moisés, por lo menos hasta la crucifixión de Cristo, tenía una autoridad espiritual. Y de hecho esto parece confirmarlo, ser confirmado por la enciclopedia judía cuando habla del famoso atar y desatar, paralelo que encontramos cuando Jesús habla particularmente con Pedro, ¿no? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, ¿no? Esto parece ser una analogía de una reinauguración de lo que antiguamente era la cátedra de Moisés, pero que ahora sería el magisterio de la iglesia. La cátedra de Pedro. Mirá, estás haciendo preguntas muy buenas. Bueno, muchas gracias. Ciertamente, Es un agrado que una persona como vos me diga eso. Gracias. sí, sí, no, es muy buena. No sé si te pones así cuando viene un católico a hablar de su teología, ¿no? Pero bueno, Casi nunca viene un católico. ¿Cuándo fue la última vez que vino un mirá, católico? No, no entrevisto nunca a católicos. Casi sí, nunca. pero qué bárbaro. Mirá, ya hay Sí, sí, tantos, no, ¿no? pero es porque no lo hago, no porque de alguna manera no quiera hacerlo, ¿no? Sino No se simplemente da, no se no da. se da, no se da, no se da. Mirá, es cierto que ellos tienen autoridad para interpretar la ley, pero ellos en la escritura y en Moisés, ¿descubrieron a Cristo o no? ¿Qué dice Jesús? No, que no lo reconocieron. No reconocieron a Jesús en la escritura. Quiere decir que la llave hermenéutica por la cual se da el querigma es descifrar a Cristo en Moisés. Entonces, cuando Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, es porque los judíos, los fariseos, cuando interpretaban la ley en cuanto a las prescripciones morales, interpretaban correctamente lo que hay que hacer para cumplir con la ley. Pero la ley queda orientada, es como pedagogía, Clemente de Alejandría le llama el ayo, que te lleva a Cristo. Y Cristo es la llave hermenéutica del Antiguo Testamento. Ahora, si yo me tengo que regir por la interpretación judía del magisterio, ¿yo termino en Cristo o termino fuera de Cristo? Sí, no, seguramente fuera de Cristo. Y Cristo está Nunca en todo el leí, Antiguo nunca Testamento, ¿no? leí algo referente a lo que esa cátedra de Moisés, por así llamarlo, pensaba antes de Cristo sobre el Mesías. Tengo que ser honesto, no. Pero de Bueno, hecho, mira, y perdón el añadido, ¿no? Una vez
y esto, ojo, puede ser un grave error simplemente porque el tema lo desconozco, o nunca leí al respecto. Pero sí una vez, hablando con el pastor José Carlos Alpizar, que suele tratar el tema de los judaizantes y demás, él una vez me mencionaba en una conversación que tuve con él que cuando vos agarrás documentos del siglo I, antes de finales del siglo I, que es cuando la doctrina judía parece desviarse con el objetivo de descristianizar sus ideas, por así llamarlo, pero hasta ese momento los documentos que tenemos de los judíos parecen ser similares a... Perdón, los documentos judíos parecen expresar de forma similar lo que esperaban del Mesías con respecto a lo que Jesús hizo en su ministerio. Simplemente a finales del siglo I parece que se van por la tangente con el objetivo de diferenciarse del movimiento cristiano, y es ahí en donde son más contundentes y más reacios a las ideas mesiánicas que al parecer hasta el tiempo de Jesús se conservaban, ¿no? Pero vuelvo a repetir, capaz que lo que estoy mencionando es un error, yo no lo he chequeado, yo no he ido a los documentos y demás, pero esto es lo que me han dicho. Es así. Lo que pasa es que en esa época habían muchas formas de mesianismo. El mesianismo Ben Joseph, el mesianismo Ben David, el mesianismo milenarista, el mesianismo militarista, el mesianismo del rey ungido, el mesianismo del siervo sufriente, el mesianismo del peregrino, hay muchos mesianismos, ¿sí? Por eso nunca hay que tener, aquel que tiene una visión monolítica se equivoca. En estas cosas, una visión monolítica, ¿sí? Para entender ese contexto. Ahora, Jesús le dice, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Exacto. Sin embargo, los judíos de esa época no encontraban en las escrituras el testimonio. Por ejemplo, en el camino de Emaús, Jesús, ¿cómo prueba que él es el Mesías? A través del Antiguo Testamento, de Moisés y de los profetas, porque todo Moisés y los profetas hablan de Jesús. Entonces, ¿cuándo es que los judíos, los rabinos, fariseos tienen autoridad? Cuando interpretan la ley para decirle a los judíos lo que tienen que hacer, pero no con respecto a lo que tienen que creer. Eso es lo que dice Jesús. Hagan lo que ellos dicen. Los fariseos tienen autoridad para decirle al pueblo lo que hay que hacer, pero no lo que tiene que creer. Porque el pueblo judío no tiene que creer en el testimonio de los fariseos, porque el testimonio de los fariseos niega el testimonio de Jesucristo. Nosotros, ¿dónde depositamos nuestra fe? En el testimonio de Jesucristo. Es Jesús que en clave cristológica se nos abre todo el Antiguo Testamento. Entonces vos fijate que de ninguna manera vos podés hacer ese paralelo, porque en ese paralelo, si la cátedra de Pedro, que es supuestamente el magisterio católico, es idéntico a la cátedra de Moisés, y los fariseos son la cátedra de Moisés, vos me estás diciendo entonces que se puede leer el Antiguo Testamento y negarlo a Jesucristo. No, igual yo no dije que la cátedra de Moisés son los fariseos, ¿no? No dije eso, evidentemente no lo es, no estaba conformada por esa secta particularmente del judaísmo. Bueno, magisterio judío. Sí, pero no hay es cierto, es cierto lo que vos decís, o sea, no había evidentemente un pensamiento acerca de, el Mesías que había de venir, que características había de tener, ¿no? Evidentemente habían varios pensamientos, te soy honesto, no sé cómo se ha pronunciado la cátedra de Moisés ante el tema del Mesías. Particularmente eso yo ya no lo conozco, ¿no? Pero sí habían diferentes pensamientos para la época y evidentemente era un tema bastante discutido, ¿no? Entre las mismas sectas judaicas. Vos te imaginas que los que regían el templo eran los saduceos, pero los que le enseñaban la Torá al pueblo eran los fariseos. Sí. Y los fariseos tenían una fe, ellos creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección, y creían además en la existencia de los ángeles y de la vida eterna. En cambio, los saduceos no creían ni en la vida eterna, ni en los ángeles, ni en la espiritualidad, ni en la inmortalidad del alma. Es cierto. Entonces, fíjate cómo no hay una visión monolítica. O sea, no hay un magisterio que ahogue todas las otras tradiciones y que diga, esta es la verdad judía y todas las otras se callan. Digamos, no existió. No es, el único paralelo que existe es que el razonamiento que le hacen los judíos es estar convencidos de que están guardando una tradición, de que fueron fundados por Dios y de que su cabeza es Abraham, como después la cabeza va a ser Pedro, supuestamente. Ese paralelo
es destruido por Jesús, porque dice, mire muchachos, ustedes pueden ser fundados por Abraham, por Dios, y tener una santa tradición, y todo lo que ustedes quieran. Pero si no me descubren a mí, no tiene sentido nada. Por Claro. eso la Reforma pone siempre a Cristo en el centro, solo Cristo. Si Ok. nosotros no tenemos a Cristo en el centro, no tiene sentido nada, ni la Eucaristía, ni Lutero, ni Calvino, ni la institución de la religión cristiana, ni los milagros de Cash Luna. Si no está Cristo en el centro, todo lo demás es un puntal para una fe vacilante. Por Bien. eso el apóstol Pablo dice en capítulo 9 de los Romanos, porque yo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, parientes según la carne, que son israelitas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque Dios iba a proteger a su pueblo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, es decir, como la verdadera iglesia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acá vos tenés, y después en el 11, que ahí Pablo termina, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo judío? En ninguna manera, pues ya también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes amó, conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo quedo y procuran matarme? Fíjate lo que dice Pablo, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado de entre ese pueblo 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, cuando vos pensás en la iglesia, no pensás solo en la iglesia de la carne, que son los que están circuncidados en el prepucio, sino la verdadera iglesia de Cristo es todos aquellos que están circuncidados en el corazón, todos aquellos que fueron llamados y que se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad humana, sino de Dios. Esa es la fe reformada. Nosotros, los reformados, tenemos esas premisas, esos principios, y sostenemos que la iglesia de Cristo está compuesta por todos aquellos que nacieron de nuevo, y aquellos que nacieron de nuevo no nacieron de su voluntad humana, porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y somos engendrados en la voluntad de Dios que escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si nosotros nos tenemos que basar en la iglesia y en la tradición de la iglesia para resguardar nuestra interpretación de la Escritura, es en aquellos que han nacido de nuevo. Y para eso tenemos que hacer un examen del testimonio de vida, de la sana doctrina y muchas otras cosas para saber cuál es el pastor de la iglesia que fue realmente legitimado por Dios. ¿Me entendés? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros no la examinamos desde la carne. Claro, No la examinamos. O extraordinario. sea, ¿cuál es el examen de la carne? Decir que la iglesia más vieja es la auténtica. Bueno, pero ese es un análisis del ojo, es un análisis visible, material, pero sin embargo, en la locura, Dios puede desechar a Jacob, que era a Esaú, que era el más viejo, para fortalecer a Esaú, porque Dios piensa distinto al hombre, y Dios juzga de otra manera a cómo juzga el hombre. Entonces nosotros, a la hora de juzgar la verdad de Dios, no podemos utilizar meramente criterios humanos, sino que con la regla que da Dios y con el pensamiento de Dios, que muchas veces rompe con nuestro pensamiento, es que nosotros podemos discernir algo de la voluntad de Dios.
Bien, buenísimo. Tengo últimas dos preguntas, ya para ir aterrizando. Gracias, Johnny. Hace 1 hora y media que Vale, vale. estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que la estés pasando bien, honestamente. Nosotros la estamos 10. pasando genial. A ver, hay dos preguntas que me nacen, ¿no? Una creo que ya fue parcialmente respondida, pero me gustaría tocar, volver a traerla sobre la mesa, pero con un ejemplo específico, ¿no? Te doy un ejemplo. El libro de el Evangelio de Juan, creo que esto, a ver, te lo han dicho en 1000 oportunidades, ¿no? Pero el Evangelio de Juan en el final, bueno, dice Juan, ¿no? Muchas otras cosas dijo e hizo Jesús y cosas por el estilo, ¿no? Luego nosotros, yo no recuerdo, tengo que ser honesto, no recuerdo. Me parece, estoy casi seguro, pero puedo equivocarme. No sé si es Clemente de Roma, pero sí en el siglo II encontramos en algún que otro autor, yo creo que son 2 o 3, si no me equivoco, que citan palabras o enseñanzas de Jesús que no aparecen en el Nuevo Testamento. Yo no me equivoco, es uno o el más antiguo es Clemente de Roma, pero puedo equivocarme. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Aquellas enseñanzas de Jesús, todo lo salido de la boca de Jesús, que evidentemente no quedó documentado en un evangelio, ¿no? Y que sí permaneció vivo durante una X cantidad de tiempo, digamos, en la tradición de diferentes comunidades y que luego, al parecer, algunos autores, luego del Nuevo Testamento, parecen conocer estas enseñanzas y lo citan al Señor. ¿Esa cita del Señor puede ser considerado como palabra de Dios? Mirá, la cita no, porque nosotros no tenemos la garantía de que ese texto que escribió Clemente de Alejandría es verdaderamente inspirado. Nosotros le llamamos palabra de Dios al texto inspirado. Es decir, no cualquier pichiruchi que habla de Dios está No, pero dando palabra digo, de Dios. si realmente estás citando, o sea, supongamos, porque esto históricamente es incomprobable, me parece de la misma manera que si nos ponemos minuciosos, ¿cómo sabemos realmente que lo que recoge Marcos como discursos del Señor realmente fueron dichos así, ¿no? Si nos ponemos un poco minuciosos, también podríamos decir, bueno, fue No queda probablemente ninguno. trastocado por el autor, por el agiógrafo. Ahora, si estas son palabras de Jesús que fueron documentadas por autores posteriores, en donde, bueno, este autor conoce dicha enseñanza recogida por la tradición transmitida de generación en generación en una comunidad. Bueno, ¿Esto puede ser considerado o no como palabra de Dios? mirá, si nosotros podemos considerar que so pena de que alguien resguardó la tradición oral de Jesús y después la escribió, por ejemplo, en el año 2001, creando la creencia de que María es corredentora, bueno, entonces no existe el canon. Entonces no existe el canon. Digamos, si ¿Por todos qué? No los que entendí, no hablan entendí el de punto, Dios, perdón. si todos los que hablan de Dios, bajo el pretexto de que Cristo dijo cosas que no fueron escritas, son palabra de Dios, Sí, entonces entiendo. no hay una diferencia cualitativa entre lo que está dentro del canon y lo que está fuera del canon. La palabra canon significa regla de fe. Nuestra regla de fe es esta. Nosotros creemos en estos libros canónicos. Es lo que dicen los mismos padres de la iglesia. Ahora, la respuesta está en el mismo texto que vos acabas de leer, A ver. porque el texto que vos acabas de leer dice textualmente, hay muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo que no fueron escritas en este libro. Versículo siguiente. Pero las que fueron escritas en este Ah, libro bueno. son las necesarias para la salvación. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros creemos que eso que fue escrito, preservado por el Espíritu Santo, infaliblemente por el agiógrafo, y con la autoridad de la Iglesia, auxiliada por el Espíritu Santo, en comunión con los obispos y con los apóstoles, evidentemente que esos son los libros que nosotros vamos a depositar No, obvio. ciegamente en nuestra fe, porque son los libros infalibles que fueron inspirados por Dios. Después, todas las otras inspiraciones, o que Jesús dijo, que Jesús hizo, son bastante debatibles porque vos vas a encontrar un padre que dice una cosa y otro padre que dice otra. Por eso es que se regula el canon. Sí, sí, sí. No sé si encontramos.
contradicciones. Me atrevo a decir que entre padres no hay contradicciones referentes a estas citas de Jesús que no se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿no? Y justamente porque no hay contradicciones y porque no hay alguien que levante la mano y diga, che, por dar un ejemplo, ¿no? Si fue Clemente de Roma, que esto lo pongo en tela de juicio porque realmente no recuerdo, apelando al más antiguo, ¿no? Porque podríamos apelar a otros, pero supongamos de que fue Clemente de Roma quien citó a Jesús haciendo referencia a una enseñanza de Jesús que no aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? La comunidad de los corintios, los obispos de Corinto, muy probablemente hubieran dicho, che, está todo bien con los consejos que vos nos das, todo lo que vos quieras, pero esto de dónde te lo sacaste, fue un conejo que sacaste de la galera. O sea, me parece que pese a que vos tenés toda la razón, o sea, ¿tenemos forma de confirmar de que realmente estas palabras fueron dichas por el Señor? No, de la misma manera que no tenemos forma de confirmar que el Sermón del Monte fue realmente dicho por el Señor, ¿no? Históricamente hablando, no hay manera de confirmarlo, lo recibimos por fe y nada más. Ahora, sí, lo que sí resulta llamativo es que si estas palabras no hubiesen sido dichas por el Señor o no hubiesen sido conocidas por demás comunidades y creídas como realmente dichas por el Señor, se hubiera armado un bolonqui bárbaro dentro de la iglesia, ¿no? Me parece. Entonces, eso me parece que es un punto a favor y también estoy de acuerdo con que, como punto en contra, bueno, si somos minuciosos, no tenemos manera de saber si esto realmente fue dicho por el Señor. Lo que pasa es que justamente el concepto de canon es que entre lo que está dentro del canon y lo que está fuera del canon hay una diferencia cualitativa. Si no existiese Sí. una diferencia cualitativa entre lo que está dentro del canon y lo que está fuera del canon, entonces, ¿qué sentido tiene que un texto sea inspirado y el otro no sea inspirado? Entonces, la No, evidentemente. inspiración del hagiógrafo es relativa, es accidental, es accesoria, es aleatoria, es superficial, pero hace la diferencia. Bien. Hace totalmente la diferencia que el texto sea inspirado o no sea inspirado. Por eso es que existe el canon. El canon significa que estos textos son la palabra de Dios escrita, dictaminado por la misma iglesia con auxilio del Espíritu Santo, y los que están fuera del canon son libros que sirven para consulta. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás se conoce como el quinto Evangelio. Es un libro de consulta, pero a ningún católico se le va a ocurrir pensar que lo que dice el Evangelio de Tomás es palabra de Dios, o lo que recupera una tradición que no está escrita. ¿Por qué? Porque lo que significa que está escrito significa que eso es lo infalible, que eso es lo necesario. Por eso Juan dice, para esto os he escrito, para que conozcáis que Jesús es el Mesías y creyendo tengan vida en su nombre. Digamos, eso es lo que nosotros necesitamos para la salvación. Yo te pregunto, ¿qué necesitas para la salvación? Y vos me tenés que responder lo que está escrito ahí. Si no está escrito ahí, no lo necesito para la salvación, porque los apóstoles dicen que esas cosas que ellos han escrito de lo que dijo Jesús, esas son las necesarias para la salvación. Sí, 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 evidentemente nadie, sea católico, protestante, nadie niega que si la Biblia es palabra de Dios es suficiente en cuanto al contenido referente a la salvación, ¿no? Eso Sí, evidentemente así es, ¿no? La escritura es suficiente para nosotros poder acceder a esa salvación, ser conocedores de ella, ¿no? Eh, así es. Tenía dos preguntas, pero se unieron ahí, así que, Jonathan, de verdad, yo estoy muy, muy eternamente agradecido con este tiempo que nos has dado. Podemos coincidir o no con ciertos puntos y demás, pero nadie va a negar que coincidiendo o no coincidiendo con tu punto, la explicación que has dado ha sido brillante. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo y no sé si querés despedirnos con algunas palabras. No, agradecerte. Básicamente yo creo que frente al avance que está teniendo el progresismo contra la iglesia, yo creo que es importante que nosotros, aquello en lo que tenemos en común, lo miremos con más misericordia y con más amor, porque es más importante aquello que tenemos en común que aquello que nos diferencia. Entonces, si estamos de acuerdo que la tradición es importante, aunque no le demos el mismo lugar, si estamos de acuerdo en la escritura, si estamos de acuerdo que Jesús es el Señor de la historia, si estamos de acuerdo que Dios es el Dios de la vida y que Dios ama la vida y que nosotros la amamos igual que Él y la debemos conservar, cuidar y proteger y defender, que Dios es el Dios de los valores, que Dios es el Dios de los valores que han sembrado nuestra civilización,
Yo creo que en esto todos nosotros podemos estar de acuerdo y creo que es importante que podamos establecer esos lazos de hermandad que nos unen en aquello que tenemos en común, y estas cosas que nos diferencian será debates de intelectuales, debates de teólogos, debates de filósofos, pero en la vida práctica nosotros tenemos que sin obviar nuestras diferencias, ¿no? Porque, a ver, y me gustaría que algún día podamos hablar del ecumenismo, porque muchos creen que el ecumenismo es que los católicos van a ir al culto a cantar himnos de Lutero y los luteranos van a ir a rezarle a la Virgen a la misa, digamos, ¿no? Piensan Hay que el veces, a ecumenismo es ver, un sancocho. seguramente vos te habrás recibido el mismo tipo de, entre comillas, insulto que yo, ¿no? Hay veces que llamarte ecuménico para algunas personas es insultarte, ¿no? Es como si fuese un insulto el hecho, si vos sos ecuménico es como que te estoy bardeando. Vos decís, pero no entendiste absolutamente nada de qué es el ecumenismo, ¿no? Y esa idea tan chata que hay es preocupante, más por los tiempos en los que corren, ¿no? Así que sí, me encantaría, Johnny, olvídate, de una. Dale, y bueno, nos vemos el domingo en la presentación del libro, El ahí en tu canal. domingo vamos a tener una presentación del libro de Jonathan Ramos, nos va a estar acompañando Néstor, nos va a estar acompañando Jonathan Murcia, pero lo vamos a hacer en YouTube.